Hola a todos, yo soy Ruth Elorza Sánchez y hoy tengo el privilegio y el gusto de compartirles una pequeña reflexión. El título de esta reflexión se llama ¿Por qué tengo miedo si te conozco, Dios? Es una pregunta, es una interrogante a la que me gustaría que todos y cada uno de nosotros le diéramos una respuesta. Sucede que a nuestro alrededor están pasando muchas cosas importantes y no solo a nuestro alrededor, sino en todo el mundo. Y cuando observamos que están pasando en todo el mundo, nos alarma un poquito más las medidas que está tomando pues el gobierno, la forma en la que se está resolviendo la situación en las escuelas. Y menciono estos espacios porque son los lugares comunes a los que nosotros frecuentamos y asistimos. Pero la pregunta es, ¿por qué tengo miedo si te conozco, Dios? El miedo es una emoción y es una respuesta, es una sensación que experimenta nuestro organismo cuando se siente amenazado. Y es lógico que esta situación que estamos vivenciando en este momento, que es nueva para nosotros, que no esperábamos que sucediera, pues sea algo nuevo. Y obviamente como es nuevo, pues no sepamos cómo reaccionar exactamente frente a esta situación. Y esta incertidumbre es la que nos hace bloquearnos de repente, paralizarnos como personas y experimentar esta sensación de miedo. Pero la pregunta es, ¿cuándo nosotros conocemos a Dios? ¿Por qué tenemos miedo? He estado platicando con amigos, con compañeros, con familiares respecto a estas señales de los últimos tiempos, porque así las titulamos o las llamamos, y entonces el solo hecho de decir se va a acabar el mundo, ya viene Dios, o son las señales, se está cumpliendo la escritura, nos genera a nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, cierto miedo y cierta incertidumbre. Por eso la pregunta es, ¿por qué tengo miedo si te conozco, Dios? Cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros conocemos a alguien, el hecho de conocerle, de saber quién es, nos da mucha confianza. Ustedes tienen hijos, ustedes tienen padres, ustedes tienen familia, ustedes tienen pareja. Y cuando nosotros justamente conocemos a la pareja con la que estamos y amamos, conocer sus características, conocer y saber de qué sería capaz y de qué no sería capaz, nos da tranquilidad. Yo sé que mi hijo, por ejemplo, en mi caso, yo sé que mi hijo podría negarle su juguete a alguno de los niños que se lo pidieran, ¿sí? Y sobre todo, si ese juguete se lo acaba de regalar su papá o se lo acabo de dar yo, es para él muy significativo. Y como es muy significativo, tiene mucho valor emocional. Mi hijo tiende a negar ese juguete a la gente de inicio. Ya saben que los niños se emocionan muchísimo con los juguetes nuevos y los sueltan. Después de un rato que ya les aburre, lo sueltan y vamos por el nuevo. Pero en ese momento yo sí puedo decir, conozco a mi hijo y sé que mi hijo cuando su juguete es nuevo no lo presta. Si viene mi sobrino, si viene un niño de la escuela, si me dan la queja, no sé, mi hermano, el maestro de mi hijo, ay, es que Caleb tuvo esta situación porque no prestó, yo sé que mi hijo efectivamente sí pudo haberlo hecho. En cambio, cuando me dice la maestra o alguna otra persona, me da una queja de Caleb, es que Caleb le pegó a un niño, Caleb le pegó a esta niña, Caleb empujó, ahí sí puedo decir tranquilamente también, no, Caleb no pudo haber hecho eso. Inmediatamente mi pregunta es, ¿qué le hicieron a Caleb? ¿Qué fue lo que provocó a mi hijo que él diera esa respuesta violenta o agresiva? Difícilmente Caleb va a contestar de esa forma violenta si no es provocado, porque él no tiene ese temple, él no tiene ese carácter. Estoy ejemplificando esto porque sucede que llevamos años con Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos de qué es capaz. Sabemos qué haría, sabemos qué atributos posee, sabemos qué características tiene. Por lo tanto, tenemos la misma confianza de decir, Dios sí haría esto, Dios no haría esto. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre las cosas que vienen de las personas y las cosas que realmente vienen de Dios. Tenemos en Éxodo 20, versículo 5 y versículo 7. Le voy a dar lectura para que podamos recordar. Es un texto en el que se encuentran los 10 mandamientos y solo voy a tomar aquellos que hacen referencia justamente donde Dios mismo está recordando yo soy.
Y con el yo soy se está identificando, yo soy esto, yo tengo este temperamento, yo tengo este poder, yo tengo estas características, yo tengo esto para ustedes. Él se presenta y se identifica porque justamente confundimos a Dios con las personas. Éxodo 20, versículo 5 dice: no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Y aquí estamos observando a un Dios que da una lista de mandamientos. Estos mandamientos obviamente refieren conductas, y entonces estas conductas que nosotros tenemos que hacer para tener una vida saludable, para tener una vida equilibrada, para tener una vida plena, del 1 al 10 nos está enlistando Dios. Pero antes de dar esta lista, Dios justamente empieza en el versículo 5 diciendo: yo soy tu Dios celoso. Esta es una característica de Dios y la menciono como ejemplo porque cuando nosotros conocemos a Dios empezamos a identificar estas características de Dios. También nos han enseñado que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es. Nuestro miedo, nuestro temor, las circunstancias a nuestro alrededor no van a cambiar la personalidad de Dios. No van a cambiar el objetivo de Dios, no van a cambiar la promesa de Dios, porque Dios tiene una personalidad. Y justamente podemos leer ahorita mismo en Éxodo 20 que antes de esta lista de conductas, estos lineamientos que tenemos que cumplir, que dio al pueblo de Israel y que ahora nosotros como hijos suyos también debemos de cumplir, enuncia primero quién es la persona que lo está diciendo. Por supuesto que estas cosas que acontecen a nuestro alrededor son cosas que Dios permite que sucedan, son cosas que Dios nos anunció en su propia palabra que iban a ocurrir. Justamente este antecedente nos puede dar a nosotros tranquilidad, porque el Dios que está enunciando todas estas cosas que van a suceder, como lo está haciendo en los 10 mandamientos, también quiere recordarte: yo soy amor y Dios es amor. Y justamente en el versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Juan, si tienes la oportunidad de recordar este texto, que justo habla sobre el amor de Dios y esta característica de Dios: amados hijos míos, debemos amar unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nuevamente, Dios es amor. Ya vimos dos características: es celoso, pero también es amor. De esto que Dios es, surgen todas sus acciones, surgen todos sus proyectos, surgen todos sus propósitos para nuestra vida, para toda la humanidad. Con estas dos características, cuando nosotros observamos y conocemos a Dios, nos podemos atemorizar de momento nuevamente, porque el miedo es una respuesta inmediata a cualquier cosa que se nos presente enfrente. Sin embargo, ese miedo no debe dominar nuestras personas. Ese miedo no debe hacernos tomar decisiones incorrectas. Ese miedo no debe rebasar ni nuestra fe, ni nuestras convicciones, ni nuestro conocimiento. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque no conocemos a Dios, no sabemos cómo es Él. Y es que hay mucha diferencia en escuchar, que alguien me diga, que alguien me cuente cómo es algo o cómo es alguien, que yo conocerlo en persona, directamente. Cuando nuestros ojos están abiertos más a las situaciones y más a las personas, confundimos a Dios con las personas.
¿Qué significa esto? Que yo me enojo con Dios por lo que me hizo un novio, que yo me enojo con Dios por lo que me hizo la pareja, que yo me enojo con Dios porque mis hijos son rebeldes y no obedecen, que yo me enojo con Dios porque justamente mi salud o mi persona está mermada, pero no es realmente Dios el que me está haciendo las cosas. Tenemos que distinguir entre la personalidad de Dios y las circunstancias que están a nuestro alrededor. Nosotros vamos a dejar de tener miedo si nos damos la oportunidad de conocer al Dios que amamos, cómo es, así como conocemos a nuestros hijos porque los amamos y los observamos y les ponemos atención y confiamos en ellos. Por lo tanto, cuando alguien llega y me dice, es que tu hijo le pegó al mío, yo estoy segura y estoy tranquila y puedo decir no. Pero también cuando alguien llega y me dice, tu hijo no prestó el juguete, yo digo sí, porque efectivamente él es así. Cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos sus características, no al Dios que nos han contado, no al Dios que nos han dicho, al Dios que yo vivo, qué cosas ha hecho Dios en tu vida. Y a partir de esas cosas que Dios ha hecho en tu vida, entonces identifica su personalidad. Es como cuando me trajeron flores, ay, qué romántico es, ay, qué lindo, ay, me trajeron serenata, ay, qué detallista. Nosotros observamos una conducta y a través de esa acción podemos deducir cómo es la persona. Hagamos lo mismo con Dios y eso va a aumentar nuestra seguridad y eso va a aumentar nuestra confianza y por consecuencia va a disminuir nuestro miedo. No tengas miedo de las cosas que están pasando a tu alrededor y para que puedas disminuir ese miedo, observa a Dios en tu vida y a partir de lo que Dios ha hecho en tu vida, empieza a llamarle así. Dios es bueno conmigo porque hizo esto. Dios hizo esto, entonces es fiel conmigo. Dios me ha prometido esto y lo ha cumplido, entonces Dios es una persona que cumple. Dios es una persona responsable. Cuando tú empieces a enlistar las características que Dios tiene, no será solo el Dios que te predica, no será el Dios solo que escuchas. Te darás cuenta que ese Dios es real en tu vida y que está haciendo cosas reales en tu persona. Y cuando tú recuerdes lo real que es Dios, te vas a dar cuenta que aunque esta situación es real, al recordar que Dios verdaderamente existe y es real en tu propia persona, te sentirás protegido, te sentirás protegida, porque efectivamente conoces a Dios y ese Dios está contigo. Muchísimas gracias. Esperamos en el nombre de Dios que estas palabras puedan traer paz a tu corazón y nos vemos pronto en otra sección compartiéndote un poquito de reflexiones sobre la importancia que es como hijos de Dios tener conocimiento de su palabra y vivirlo en estos tiempos difíciles.